Pues vamos a ir a la enseñanza de esta tarde. Hemos estado hablando sobre la doctrina del Espíritu Santo y es una doctrina que es importante que la conozcas a la luz de la Biblia y todo lo que el Espíritu Santo ha hecho, y lo hemos traído desde el Antiguo Testamento y también desde el Nuevo Testamento, y sobre todo para que conozcas lo que sigue haciendo. Él es quien tiene hoy en día el ministerio, principalmente en la iglesia, y de convencer al mundo de su pecado. Y veíamos la magnitud de su ministerio, como el del Señor Jesús, que estuvo 3 años. La magnitud del ministerio del Espíritu es enorme. Y dentro de las cosas en las que estamos hoy en día, en el tema es sobre las características personales. Y hemos visto que el Espíritu Santo es inteligente. Él es quien conoce todas las cosas de Dios. Es inteligente más que cualquier persona. Ahora, no solo es inteligente, sino observábamos hace 8 días que tiene voluntad. Y dentro de su voluntad veíamos un tema que se llamaba sus caminos son mejores. Sus caminos son mejores, y veíamos que en su voluntad se toman las mejores decisiones. Cuando eres guiado por el Espíritu Santo, vas a tomar las mejores decisiones. Y sobre todo cuando dejas que Él tome las decisiones en ti. Y eso lo observábamos por medio de aquel verso que decía o que dice en Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, quien tomó la decisión de apartar a Pablo y a Bernabé fue el Espíritu. Y eso es algo interesante. ¿Quién es el que toma por ti las decisiones? ¿Quién es quien te guía en las decisiones? ¿Quién es el que te orienta en las decisiones? ¿Quién es que te va encaminando en tus tomas de decisiones? Y observábamos que la palabra dijo tenía del griego epo, que significa hablar o decir por palabra. Y aunque hoy en día el Espíritu no te habla audiblemente como en el Nuevo Testamento lo hacía con la iglesia, hoy nos habla por medio de su palabra. Y es por medio de ella que cuando usted escucha una enseñanza, el Espíritu de Dios te va a mostrar cuál es la mejor decisión. Eso es lo bonito, que dentro de su voluntad tiene decisiones mejores que las tuyas. Mucho mejores. Tan es así que veíamos que dice la palabra en Isaías 55, 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Qué bonito cuando el cristiano considera esto. Deja que el Espíritu de Dios obre en su vida para que sea Él quien vaya tomando las decisiones. Y tomar decisiones no solo involucra dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Imagínense que guiado por el Espíritu sea quien te guíe en una decisión como padre, en una decisión como madre, en una decisión como hijo, en una decisión como patrón, como obrero, como cristiano, como cualquiera, en cualquier decisión. Imagínate que sea el Espíritu de Dios quien siempre te guíe. Dime, ¿no sería unas decisiones buenas, unas decisiones que te traen algo beneficioso a la vida? Toma mejores decisiones. Y dentro de otro punto que observábamos es que cuando hablábamos de que sus caminos son mejores,
dentro de su voluntad, no solo Él toma mejores decisiones, tiene mejores encomiendas. De pronto tú tenías algo pensado, algo en mente. Nuestra mente y nuestro alcance está limitado. Nadie tiene la dimensión de cómo ver las cosas el Espíritu de Dios. Nosotros observamos muy apenas a nuestro alrededor, a nuestra familia, pero Él observa más allá. Él observa más allá. Y dentro de las cosas que enseñábamos es que cuando eres guiado por el Espíritu, descansa en lo que te sucede. Porque Dios sabe por qué las está permitiendo. A lo mejor de pronto no sabes por qué pasó, por qué sucedió, qué hiciste mal, qué no hiciste mal, y puedes llegar a pensar. Pero a su tiempo verás, ya comprendo por qué pasó esto, ya comprendo por qué pasó aquello. Y empiezas a, como luego dicen, a atar cabos. ¿Cómo es que Dios permitió muchas cosas que al final te llevan a algo mejor? Al momento no las entiendes, no las comprendes, pero debes de entender eso, que no solo elija tus caminos o elija tus decisiones, sino que tiene mejores encomiendas. Mejores encomiendas. Quizá algo se acaba, quizá algo se termina, quizá algo sucede, quizá te enfermaste, quizá surge algo. De repente hay gente que que se enferma, Dios permite que se enferme por algo que quizá no le tomaba sentido, llega al hospital y ¿sabes qué? Hay una alerta y ya ves, por eso Dios permitió que llegara aquí porque había algo que yo no sabía, que yo no entendía. Y es ahí donde observamos que está el respaldo de Dios por medio de su Espíritu. Descansemos, descansemos en Él. Y en esta ocasión veremos ahora sobre su amor. Sobre su amor. Y vamos por favor a Romanos capítulo 15, verso 30. Romanos 15, verso 30. Dice, pero os ruego, hermanos, ¿sí trajeron Biblias? Amén. Dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, ¿y qué más? Y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Lo que Pablo está pidiéndole a la iglesia, a los hermanos que amaban a Dios, es que oraran al Señor Jesucristo por su vida. Pero expresó algo dentro de lo que dijo, pero ruego, pero os pido, pero les imploro, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. ¿Te has preguntado qué es lo que ama el Espíritu? ¿Por qué Pablo le menciona el amor del Espíritu? Que me ayudéis orando por mí a Dios. Verso 31. Para que sea librado de ¿quiénes? De los rebeldes. Y por el amor del Espíritu, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Verso 32. Para que con gozo lleve a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Esta ocasión veremos sobre el amor del Espíritu. ¿Qué ama el Espíritu? ¿Qué ama? ¿Sabes algo que ama el Espíritu Santo? ¿Qué crees que ama? El Espíritu Santo, ¿qué crees que ama? Ama la santidad. Y veremos algunos pasajes.
ama la santidad. Recordemos que santo significa apartado y dedicado a Dios, apartado del pecado y dedicado a Dios. Y algún ejemplo que vamos a observar cómo ama la santidad y por qué veremos. Vamos a Mateo, por favor. Mateo capítulo 1. Mateo 1. Verso 18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. En esta misma, le voy a dar lectura y enseguida me regreso a ir explicando. En el verso que sigue, por favor. Y José su marido, como era, ¿cómo? Justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Verso 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen. ¿Te has preguntado por qué el Señor eligió una virgen? Una persona que no había tenido relaciones sexuales. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Observamos que María, el Espíritu, vamos al 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Vamos a irlo explicando. Estando desposada. La palabra desposada del griego nisteu, dar un recuerdo, regalo de compromiso, comprometerse en matrimonio. Había un compromiso entre José y María. Había un compromiso. Mas, sin embargo, dentro de ese compromiso observamos algo interesante en ambos jóvenes, que eran vírgenes. Se habían conservado, se habían guardado, se habían reservado, porque ellos sabían que había un tiempo para la intimidad, para la relación sexual. Aunque estaban comprometidos, María seguía siendo virgen. Y eso nos habla de en dónde, dice en la misma porción, antes que se juntasen, esta palabra, sunergomai del griego, que significa cohabitar conyugalmente. Lo que viene diciendo el verso, antes de, estando desposada María, su madre, con José, antes que tuvieran relaciones sexuales, se halló que había concebido, quedó encinta, del griego gaster, del Espíritu Santo. Hoy en día se ha perdido ese valor a la virginidad. Ya no hay esa reserva, ya no hay ese celo, ya no hay ese cuidado. Se llega al matrimonio teniendo ya tantas relaciones, algunos enfermos, algunos infectados, algunos con tantas cosas. Si hay algo que observamos en la Biblia donde llega el Espíritu Santo, llegó en alguien, en un
en unos jóvenes, principalmente en María, que era virgen. ¿Será importante para Dios esto? Claro que es importante. El Señor ama la santidad y en estos jóvenes veremos algunas cosas. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Hoy en día ya no se cuida eso. 13, 14, 15 años. Ya no hay un cuidado ni de parte de los padres, ni un interés por hablar sobre estos temas, de lo valioso, de lo importante que es para el Señor, que se guarden, que se cuiden en la virginidad. ¿Cómo no la va a usar el Señor? De 14, si no es que menos, 15. Muchos de los jóvenes ya no son vírgenes. Y peor aún, padres permisivos que hasta por ahí, en el cuarto a solas. A Dios le agrada, a Dios le deleita esta parte en la que se guarda. Ellos sabían que hasta el matrimonio. Ahora vamos al verso 19. José su marido, ¿cómo era? ¿Cómo? ¿Saben? La palabra justo, vamos a analizarlo hermenéuticamente en el contexto general de la Biblia. No hay justo ni aun uno. Mas, sin embargo, somos declarados justos por medio de la fe en Cristo. Y estos personajes, principalmente en este caso José, justo significa equitativo, significa inocente y significa santo. Ahora, vamos a entender un poquito lo que pasa enseguida. Era equitativo, era inocente y era santo. Y eso lo lograba y eso lo practicaba porque él creía en Dios, amaba a Dios. Y ese amor hacia Dios y ese temor a Dios lo llevaba a vivir una vida justa y aunque era un joven. Y cuando vemos el significado de esta palabra, entiendes el por qué se espanta, entiendes el por qué teme. Y no quería infamarla, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ambos, Dios los escoge, Dios los elige para esa. Y hablo en el contexto en el que Dios los elige a ellos para que naciera el Señor Jesús a ellos. Porque de pronto observamos en un panorama general que Dios eligió a personas que habían tenido una vida completamente desordenada, pero específicamente para esto, para la llegada, para su llegada, elige a dos jóvenes que se habían conservado, que se habían guardado. Y Dios puede usarte si te conservas, si te cuidas, si evitas contaminarte. En el verso 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, ¿no qué? Y ¿saben algo? La palabra no temas, del griego fobeo, significa atemorizar. Vamos a analizar el cuadro, la imagen de lo que pasó, de lo que sucedió en José. Significa atemorizar, significa alarmarse, significa quedar asombrado, significa temblar, significa espanto, significa miedo, significa amedrentar, pero también significa respetar.
Y me llamó esto la atención. ¿Qué le causó miedo a José? ¿Qué le causó miedo si de pronto, sabes que está embarazada y él viviendo una vida que le agrada al Señor? ¿Qué le dio miedo? ¿En dónde estaba el peso del miedo? Si amaba al Señor, si se guardaba para Dios, ¿qué le dio miedo? ¿Quién le dio miedo? Él sabía que no había tenido contacto con ella y eso lo atemorizó, lo alarmó, lo dejó asombrado, porque él sabía que respetaba a Dios. Temblaba por ello, estaba atemorizado. Imagínense el cuadro. Yo no hice eso, Señor. Y creo que su mayor temor era para con Dios mismo, porque él sabía cómo se había guardado para Dios. De pronto cuando eres o buscas agradar al Señor, lo que haga o diga la gente te viene valiendo a veces nada. Cuando estás en las cosas de Dios, cuando amas a Dios. Y creo que el peso más grande que tenía era principalmente por lo que estaba sucediendo, sabiendo que él no había hecho nada. Y sobre todo, porque lo que se hacía mención deshonraba a su mismo Dios. Hoy en día es diferente. Y obsérvenlo, analícenlo. Cuando surgen casos como eso, la gente se espanta más de la gente que de haber deshonrado a Dios. Se espanta más del qué dirán, de saber que ofendieron a Dios. Y yo creo que él estaba más preocupado por lo que, ¿qué ahora, Señor? ¿Qué pasó? Y él tenía un temor, era justo, buscaba ser santo, buscaba ser equitativo, era inocente. Él tuvo temor. Imagínense cómo se sintió al momento con este cuadro de estar atemorizado, espantado. A veces pasan estas cosas, está más uno espantado por la gente. Que por haber deshonrado a Dios. Dios ama la santidad. Y Dios sabe quién la ama. Y de pronto a lo mejor no estamos practicando la santidad como a Dios le agrada, pero Él espera que amemos lo que Él ama. Imagínense si hubiera sido acusado por fornicación siendo inocente. Si hubiera sido acusado sin tener culpa, sin tener parte. Y creo que su mayor temor era, ¿qué decía Dios de él? Ahora el otro asunto es que en esta misma porción vemos aquí la palabra en el verso 20, dice, y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ahí él aclara, no, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo, lo que en ella es engendrado. Imagínense el descanso que sintió José. El descanso que el ángel del Señor, el ángel mismo le dijera, no te preocupes. No te preocupes.
Hay un verso allá en Levítico. Vamos a Levítico 19. Ayúdanos, Señor. ¿Cuántos realmente quisieran ser más santos de lo que ellos son? ¿Sí les gustaría ser más santos? Pidámosle al Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser santos. El Espíritu ama la santidad. Vamos al verso 1, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, verso 2, habla a toda la congregación, de los hijos de Israel y diles lo siguiente, y diles, ¿qué cosa? No escuché. Santo seré, Señor, ayúdame a ser santo. Ayúdame. Ayúdanos a ser santo. Ayúdame a apartarme del pecado y dedicarme a ti. Santos seréis porque santo soy yo, Jehová nuestro Dios. Primera de Pedro 1:16. Primera de Pedro 1:16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy. Sed santo porque yo soy santo. ¿Y sabes cuál es el atributo que más sobresale en el Antiguo Testamento de Dios? Está la omnipotencia, la omnisciencia, la presencia y la misericordia, el amor, la gracia. Pero ¿sabes cuál es el que más está escrito en el Antiguo Testamento? Sobre la santidad de Dios. Santo, 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 santo. Así que el Espíritu de Dios, cuando vemos ahí en Mateo 1:18, cuando dice que el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada, únicamente comprometida, María su madre con José, antes que se uniesen, antes que tuvieran algo íntimo, se halló que María había concebido del Espíritu Santo. Qué bonito. ¿Qué te enseña el Señor? Que le da un valor especial a la virginidad. Un valor. Y no hablamos de, no tengo una novia. No necesita una persona tener un novio o una novia para dejar de ser virgen. A veces el cerebro se corrompe y empiezan a actuar y a hacer cosas que a Dios no le agradan. Número 2, dentro del amor de Dios no solo ama la santidad, sino que hay algo también que observamos que la Biblia enseña en relación a lo que el Espíritu de Dios ama. Y dentro de estas cosas que ama, ahí estaba Pablo. El Espíritu amaba a Pablo. Y vamos a Mateo 10, verso 19. Cuando algo te preocupa, es porque tiene un valor especial. O cuando en algo estás pensando, es porque es importante, porque es valioso o porque es meritorio. Y dentro de las cosas que observamos en la Biblia, de las cosas que el Espíritu hace, vamos a Mateo 10, 19, dice, mas cuando os entreguen, le está hablando Jesús a los apóstoles, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de qué, de hablar. Cuando los arresten, no se preocupen de cómo van a responder o qué decir. Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso. Y vamos al verso que sigue. Porque no sois ustedes los que habláis. Observemos esto.
Porque no sois ustedes los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Sabes algo? Puedes quizás amar la obra de Dios. Y aquí es el punto 2. El Espíritu de Dios ama la obra de Dios. Y puede haber una persona que ame la obra de Dios. Pero nadie la amará tanto también como el Espíritu de Dios. Fíjense en lo que se ocupa, fíjense el interés, fíjense la iniciativa de lo que hace el Espíritu. En el verso anterior, más cuando se entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. ¿Quién les iba a dar lo que tenían que hablar? Cuando tenían que hablarlo, a quien se lo tenían que hablar. Hay alguien amando la obra del Señor. Pablo fue un personaje que se identifica que amó a Dios y amó la obra de Dios, porque vivió una vida abnegada, pero quien conducía a los obreros, quien los sigue conduciendo porque ama la obra de Dios, es el Espíritu de Dios. Tan es así que sigue hablando y sigue diciendo la palabra que se debe de decir. Ni usted ni yo amamos tanto la obra de Dios como su Espíritu. Pues aún prisioneros no cesaba de hablar. ¿Sabes qué? Si les acabaron las palabras y de pronto así nos encontramos. Dice, más cuando os entregue no os preocupéis por cómo o qué hablaréis. A veces no sabes. Y es el Espíritu de Dios quien obra para traer una palabra de bendición a su pueblo. Porque nuestra mente está limitada. Alguien hace tiempo me decía, ¿cómo es que encuentra los que predica? Al ser humano se le acaba el parque, pero al Espíritu de Dios no. Siempre tiene algo que decirles. ¿Y saben por qué? Porque les ama. Porque tiene una palabra de aliento, porque tiene una palabra de consuelo, porque tiene una palabra de fortaleza, porque tiene una palabra de esperanza, porque tiene una palabra que sabe que te va a ayudar y no cesa de seguir hablando. Obreros van, obreros vienen, y él no se cansa de seguir hablando. De pronto dicen, no te preocupes. ¿Cómo hablaréis? ¿O qué vas a hablar? Porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Y vamos en el verso que sigue, nos habla de quién es el que está ahí. Imagínense si el pastor cuando llega a visita dice, wow, vamos a predicar, vamos a hablar, y llegaron niños. Y ahora vamos a evangelizar. Y humanamente el ser humano se apasiona y se llena de amor porque ve la obra crecer, que ve la obra avanzar. Imagínense cómo se siente el Espíritu amando la obra y ocupándose y estando ahí. Porque tú puedes estar apasionado por la obra, pero vemos en la Biblia que aún de prisioneros dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en ustedes. ¿Quién está interesado en hablarles? El Espíritu. ¿Quién se ocupa? ¿Quién se ocupó? Que hubiera alguien que te predique el Espíritu. Ahora cuando vemos, y vamos a ir hilando, a mí me encanta cuando de pronto lees un pasaje, lees otro capítulo y vas enlazando. Observaron, por ejemplo, la enseñanza del día domingo que hablábamos sobre ser perfectos en el Señor, y vemos cómo el estilo de vida de Noé era muy similar al estilo de vida de Job. Y cómo se habla de la integridad y vas enlazando y te quedas así como que wow. ¿Qué enseñanza nos está dando aquí el Señor? Y cómo que enlaza un pasaje con otro. Y
Ahora, observemos. Si usted recuerda la enseñanza anterior, ¿quién apartó a Bernabé y a Saulo? ¿Y a dónde los llevó? O sea, fíjense, tú puedes tener buena intención o puedes tener planes, incluso en la obra de Dios. Pero observa, ¿quién es el que tuvo la iniciativa de decirle, observa, a Pablo y a Bernabé, apartarme a Pablo y a Bernabé para la obra a la que los he llamado? Y eso me habla, ojo aquí, para la obra. ¿Te das cuenta que cómo el Espíritu ama la obra? Apartármelos y los envía. Y eso habla del amor del Espíritu sobre la obra. Y más cuando lo observamos que no solo los aparta, los va guiando y Él es quien empieza a hablar por medio de ellos. ¿Y por qué lo hace? Porque ama la obra. Sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y quiero mostrarte un ejemplo. Veíamos que incluso cómo los desviaba, cómo les detenía, le decía al Espíritu, no pases a tal lugar, y los iba guiando. Vamos a Hechos 16. No solo ama la santidad, sino aquí ama su obra. Hechos 16. Verso 25. Aunque eran enviados por el Espíritu, Dios puede llegar a permitir cosas no tan agradables en tu vida. Pablo era encarcelado y amaba a Dios. Y vamos a ver un ejemplo. En el verso 23. Dice, después de haberles azotado mucho, lo echaron en la cárcel. Ahí está Pablo con Silas, mandando al carcelero que los guardase, ¿cómo? Con seguridad. Dice, el cual recibido este mandato, los metió ¿en dónde? En el calabozo de más. Era esa como celda que incomunicaba a la persona. Tan era así ese lugar que la persona podía estar allá gritando, pidiendo algo y no se escuchaba nada afuera. Estaba incomunicado, era la celda más hacia el fondo, la que estaba incomunicada, pero que al mismo tiempo estaba en oscuridad. Parte de ese castigo que había, tan es así que él lo mete al calabozo de más adentro. Ahora, no solo los coloca donde no se comunicaban. Y aquí es donde entra, digo, híjole, cómo el Espíritu, cómo Dios es tan maravilloso. Ya los dejó incomunicados, no había luz y le añade en el mismo verso, después de haberles azotado que los guardasen, en el verso 24, por favor, el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Y el cepo era una especie de tablón con dos orificios graduales, era partido a la mitad, ahí ponían los pies y después de que ponían los pies los cerraban y quedaban inmovilizados, causándoles cierto dolor. Imagínense, encadenados con los pies, porque no estaban ni parados, estaban acostados entre las cadenas y el calabozo, y de alguna manera esto los llevaba a no tener la posibilidad de hacer las cosas. Los dejaron adentro, no se escuchaban. Ojo aquí,
no había luz, ojo aquí, estaban encadenados. Sin embargo, observa el 25. 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Verso 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel, ¿qué hacían? Se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. 28. Mas Pablo clamó, ¿cómo dice? Y observa lo que dice Pablo. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal. Observa esto que está diciendo Pablo. Pues todos estamos aquí. A ver, ¿quién le dijo a Pablo? Y aquí viene algo interesante. ¿Quién le dijo a Pablo cómo se dio cuenta que en cuanto se despertó aquel personaje se iba a matar? ¿Cómo se dio cuenta Pablo que no habían escapado? Es aquí donde entran los detalles. Digo, si el carcelero, que era el carcelero, creía que se habían salido y Pablo allá encadenado, ¿con qué seguridad dijo eso Pablo? ¿Quién le echó un WhatsApp a Pablo a decirle, hey, avísale que no se ha salido nadie? Porque si él no sabía, se me hace ilógico que Pablo hubiera dicho, no se ha salido nadie, sin de alguna manera no tener ni idea o realmente estar consciente de lo que estaba hablando. Pero alguien sí estaba consciente de lo que había pasado. Alguien sí sabía lo que iba a hacer el carcelero. Alguien supo, de tan es así, que es ahí donde se cumple la palabra, que cuando se acaben las palabras, el Espíritu de Dios iba a hablar por ellos. Ahora, vamos a seguir analizando este verso. Pues todos estamos aquí. Verso 29. Él entonces, ¿qué pidió? Observen esto. Pidió luz. Si él, que era el carcelero, estaba a la entrada, no tenía luz, entonces, ¿cómo Pablo se pudo haber dado cuenta de todo lo que estaba pasando? Estaba oscuro. Y otra de las cosas, Pablo tenía problemas con la vista de noche. Y es ahí donde analizas que es el Espíritu de Dios quien hablaba por los apóstoles, quien tenía un conocimiento perfecto de todas las cosas. Pidiendo luz se precipitó adentro y temblando, miren, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Amará el Espíritu de Dios la obra de Dios? La ama apasionadamente. La ama. ¿Y cómo no la va a amar? Miren qué había. Y ahí probablemente, y es lo que quiero llevarlos, a lo mejor Pablo, imagínense, ¿cómo es posible que yo sirvo a Dios? Pudo, como a veces pasa, sirvo a Dios, ya me golpearon por causa del Señor, ya me lastimaron, ya me encerraron. No, Pablo entendía que al ser guiado por el Espíritu tenía mejores planes que los de él. Imagínense cómo se ha de haber puesto contento el apóstol Pablo cuando escuchó esto. Temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Verso de 30.
Y sacándole le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué hermoso. Y ahí te das cuenta que el Espíritu de Dios ama la obra de Dios. En el verso que sigue, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído Dios. Así que, analizando esto, el amor del Espíritu, dentro de su amor es, ama la santidad, claro, ama la santidad. Otra de las cosas que ama la obra de Dios. Y es un claro ejemplo de cómo Dios, por medio de su Espíritu, sigue hablando, se sigue predicando, se sigue enseñando. A veces nuestras ganas de querer algo con Dios son bien poquitas. Pero Dios nos da fuerzas para seguir predicando, porque Él ama y ama su obra. Amén. Dios te bendiga y espero que esta enseñanza te siga llevando a conocer más sobre el Espíritu de Dios, sobre su amor. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por la bendición que nos das de reunirnos, de congregarnos, Señor, para escuchar más de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, fortalécelos, guárdalos, cuídalos, ayúdalos, Señor. Tú conoces cada una de sus necesidades y permite que tu palabra siga siendo de bendición en sus vidas. Y que recuerden, Señor, que así como el apóstol Pablo pasó cosas también desagradables, también hay cosas que usted pueda permitir en nuestra vida. Ayúdanos únicamente a descansar en ti, Señor. Bendícenos en todo, bendice a tu iglesia, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Dios les bendiga.